¿Y cuál ha sido lo que más te ha tocado decir, o sea, sobrevivir, aguantar? El voto de pobreza. Pues un niño que ve alegría, unión, felicidad en unas mujeres que llevan un hábito, pues yo decía, quiero ser como ellas. Que yo me salí del convento para estudiar periodismo. Yo quiero ser como ese fraile. Y no digan, yo no quiero ser como él. Y pude ir entendiendo que el Señor no se deja ganar en generosidad y te dice, yo te quiero para mí, pero también quiero que crezcas como ser humano. Un Dios que se ha encarnado y que se empeña en buscarte y en encontrarte. Yo no sé si con hábito o sin hábito, pero tú eres un hombre de Dios. Bienvenidos a Tenemos una historia, el espacio en que cada invitado abre su corazón y comparte aquello en que lo convirtió quien es hoy. En este podcast todos somos bienvenidos, que todos tenemos una historia. Yo soy Jessica Lucas y te invito a quedarte, escuchar y sentir. Por eso dale like, suscríbete, comparte y dale a la campanita. Bueno, como creo en que todos los seres humanos tenemos una historia que contar, una historia que también sana al contarla, al vivir y contar esas experiencias que en algún momento los seres humanos hemos tenido. Creo firmemente que hay personas que solo vemos en los lugares silenciosos, en los templos, en los lugares de oración, son esas personas que están detrás de ese hábito y que simplemente lo vemos en un momento específico y de ahí no sabemos más de ellos. Pero hoy quiero traer a este podcast, tengo un invitado muy especial que se llama Fray Marcos. Eres bienvenido a nuestro podcast, tenemos una historia porque queremos saber más de ti. ¿Qué hay detrás de este hábito, de esta vocación tan hermosa que tienes? Y bueno, cuéntanos dónde empezó y quién es Fray Marcos. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos ven y nos puedan estar escuchando. Gracias a ti por invitarme a contar esa historia de Dios en mi vida que todos tenemos, todos en lo absoluto. Solo que algunos, pues lamentablemente no quieren que ese Dios que es amor y misericordia, pues forme parte de esas páginas, escribiendo él mismo su historia. Así que completamente agradecido. Bueno, yo nací en una población muy fría, a casi 3.000 metros de altura. Se llama Mucuchíes, que significa tierra fría, en el estado Mérida. Ya. Es una población donde, según mi familia que vivía allá, porque no me crié allí, pero me enfermé de pequeño, cuando tienden la ropa para secar, cruje así el hielito. Es Sí. demasiado frío. Y hay pueblos y caseríos por allí muy frío en las montañas andinas. Pero bueno, al ver que me enfermé, mi madre, pues por recomendación médica, ha tomado la decisión de irse al sur del lago. Sabes que Venezuela tiene el lago más grande de América Latina, entonces está el lago de Maracaibo, a 4 horas y media de Maracaibo, en el sur de ese lago. Ahí vive mi familia actualmente y ahí me crié y crecí. Aunque viví un año en una población llanera de Venezuela, luego ya nos fuimos ahí al sur del lago, que justamente a 45 minutos están las montañas de un pueblo que se llama Torondoy, que es donde mi madre nació. O sea, mi familia generalmente, la mayoría son de los Andes, de Venezuela. Ah, mira, muy bien. Fray, cuéntanos de dónde nace tu historia de este camino que hoy, o sea, para quienes están obviamente en Latinoamérica, este podcast lo estamos grabando desde España. Entonces, cuéntanos un poquito de dónde nace esta historia de Fray, o sea, cómo ha sido su proceso de infancia, adolescencia y quién hoy es Fray. Bueno, yo, como te digo, nací en las montañas, luego fui a esta población muy caliente, es todo lo contrario de donde nací, Sí. bastante caliente. Ahí se produce muchísimo, es zona agrícola y ganadera. Se produce mucho, eh, como ya lo dije, la ganadería, son fincas muy grandes con extensiones grandísimas, de siembra también, sobre todo de plátano, yuca, todo lo que es la hortaliza. Pero son unas tierras muy benditas, tanto donde nací, que se producen cosas que no se producían o que decía la gente que a lo mejor no se producían en el trópico o en el Caribe. Recuerda que toda la costa de Venezuela arriba es Caribe puro, pero también tiene esa región andina que junto con estos países
Ahí termina o comienza la cordillera, ¿no? Ya, Comienza del norte al del norte sur a sur. o termina, si la contamos del sur al norte, con las montañas más altas y es donde está el teleférico más largo y alto del mundo, que es en Mérida. Y hay nieve permanentemente, es helado. Entonces ahí en esas tierras frías, frías, se produce todo tipo de patata, de zanahoria, cilantro, todo lo que es hortaliza de zona fría que se produce en estas tierras. Pero aquí es otra cosa en Europa, porque aquí tienen que manejar mucho esto de las estaciones, como al Sí, norte de América o al sur de América. En cambio, Venezuela y Colombia tienen unos climas bastante parecidos, porque he vivido en Colombia, pero eso te lo cuento más adelante, porque también soy colombiano de nacionalidad y sí, me siento muy orgulloso siempre, me siento de decir que soy también, y porque amo profundamente a este país también. Y crecí en el amparo y en el cobijo de este mismo hábito que llevo hoy día, pero de dominicas venezolanas de Santa Rosa del Mar. ¿Y por qué menciono Colombia? Porque yo tuve 4 maestras en los 2 preescolar. Preescolar A, un jardín de infancia, fue una monja venezolana y una monja colombiana. Y en preescolar B fueron 2 hermanas de Colombia. A pesar de pertenecer a una congregación fundada en Venezuela, en Mérida, por la madre Georgina Febres Cordero, estas hermanas en los años 50, 60 y 70 iban mucho a tierras, sobre todo antioqueñas, y a pueblos ah, de Antioquia como Abejorral, La Ceja, Sonsón, todos estos, pues Jardín, todos estos pueblos antioqueños de una zona y de otra, que todavía, bendito sea Dios y ojalá siga siendo así, brotan muchas vocaciones. Y de hecho hay ah, familias levíticas. O sea, dentro de esta congregación que te digo, a pesar de ser fundadas en Venezuela, hay hermanas de sangre colombianas, que son hasta 4 sí, hermanas de sangre dominicas. Es Mati, impresionante. Entonces, mis muchísimo. maestras fueron la mayoría en preescolar y luego en primaria fueron paisas. Y entonces yo desde pequeño he consumido mucho vocabulario y mucha, bueno, y también porque Venezuela fue un país receptor de muchas nacionalidades, entre esas Sí, Colombia en tiempos Colombia. difíciles, ¿no? Y hay un mestizaje tremendo, no solamente europeo-americano o afroamericano, sino también de allí mismo, de estos 2 países hermanos. Y como crecí con ellas, yo desde pequeño, pues yo era bastante extrovertido, era un niño que se aprendía, ahora me cuesta aprenderme 3 líneas, pero la edad no perdona. Pero de pequeño tenía la facilidad de aprenderme textos largos de memoria y, y ellas veían esa potencia en mí, que entonces llegaba la madre general, Marquitos, vamos, digan una poesía. ¿Dónde está Marquitos? Entraban en el salón. Aquí solo, aquí. Ok, ¿se puede aprender este canto? Y una monja que tocaba guitarra me ponía a cantar, cosas así. Y como a los 9 10 años, yo como no conocía a mi papá, yo no crecí con mi papá, siempre estaba esa añoranza de saber quién era mi padre. Y entonces yo rezaba muchísimo, recuerdo mucho que rezaba por varias cosas, pero en la noche siempre rezaba, recuerdo, por la paz mundial, por el Papa Juan Pablo II, que hoy día Que es San era Juan Pablo San II, Juan que era el Pablo. Papa, y por mi papá, siempre. Y yo le decía a Dios en la oración, yo no lo conozco, pero si es papá de otros hijos, que sea buen papá. Luego a los 24 años, 25, supe quién era y resulta que era amigo de sus hijos sin darme cuenta. Sí, Además, físicamente ellos muy parecidos a mí, que soy mayor. Pero bueno, ya y pasaron muchas cosas después en esa historia de vida. Pero con esa ausencia de padre, con la entrada a mi padrastro, a mi familia, que en los primeros años fue bastante violenta esa entrada, porque yo era muy celoso con mi madre, era el único varón, tengo una hermana mayor, yo el del medio y una hermana menor. Em, mi padrastro, pues, bebedor, agresivo. Lo que pasa es que mi mamá es una mujer de temple y de carácter, entonces no sé, no es como estas mujeres que si se claro, dejan, sí. si no, pues aquello hubiese sido un desastre. Y sin embargo, yo a veces, cuando me pongo a reflexionar, pues un niño que ve alegría, unión, felicidad en unas mujeres que llevan un hábito, pues yo decía, quiero ser como ellas, ¿no? Yo ahora que le predico a las dominicas, siempre bueno, cuando estaba en Venezuela, alguna vez les prediqué y siempre les decía, ¿cuántas veces yo de pequeño decía, quiero ser como ellas? Ojalá que haya muchas chicas y chicos que digan, yo quiero ser como ellas. O cuando nos vean a los frailes, yo quiero ser como ese fraile. Y no digan, yo no quiero ser como ellos, porque puede pasar.
Y claro. eso es bastante triste. Y no solamente con las hermanas, sino con todo aquel que se llame cristiano, con todo aquel que se diga católico, que vivamos una vida auténtica, original y gozosa, donde nos dejemos arropar por esa misericordia para ser también hombres y mujeres llenos de misericordia y poder entender la historia del otro. Sí, Entonces yo sabes. siempre decía, yo quiero ser como ella, porque ella llegaba, a ver, mi colegio queda en la zona panamericana, ¿no? Que es transversal, porque está como en un sitio muy estratégico, porque cerca está a 3 horas, casi 3 horas Mérida, pero tiene un colegio a 1 hora y media, que es una ciudad que se llama Albigía, luego tiene un colegio a 3 horas en otra ciudad que se llama Carora, y después tiene un colegio a casi 4 horas que se llama Lagunillas del Zulia, que es inmenso. Entonces ese colegio era como la línea por la que tenían que atravesar muchas hermanas. Sea porque vinieran imagínate tú, que tú eres una de las hermanas, entonces tú dices, mañana tengo que ir a Mérida, pero el Zulia de Mérida queda 8 horas. Entonces tú dices, bueno, me voy, entro a Nueva Bolivia, que así se llama mi ciudad, Ah, mira. como allí con las hermanas en el colegio y Y sigo. luego sí. Y como yo estaba muy metido en el colegio, ya te digo, por eso es que hay que entender también en la llamada desde diferentes puntos, desde tu vida misma, desde lo afectivo, desde tu orientación sexual, desde tu orientación psicoamorosa, desde tu orientación económica y que nadie está exento de la llamada. Nadie. A ti porque te gusten mucho las mujeres o te gusten mucho los chicos o tal, nadie. O tú vienes de la pobreza y yo de la riqueza o al revés. O tú eres negrita y yo soy blanco, tú eres gordita o yo. Nadie. El Señor no se fija en esas cosas. Se fija en esa alma. Dice, yo a este o a esta la quiero, te llama, como Claro. la vocación al matrimonio. Porque ¿tú qué piensas, Fray, de ahora, en la actualidad? ¿Crees que es más fácil que alguien en verdad sienta o perciba o sea consciente de ese llamado con tanto era digital? Mm, Porque, bueno, hace 2 o 3 décadas no existía tanto como está ahora. mm. El boom de lo digital, del internet. ¿Cómo sientes tú, o sea, de que llevas, o sea, tienes tu edad y dices, si yo en este momento de mi vida hubiese sentido este llamado, en esta era, en todo lo que yo he vivido, ¿crees que se puede decir sí o hay gente, o crees que ahora es más complicado o crees que de pronto sean supersticiones también? No, mira, yo siento que mira, yo creo en un Dios tan misericordioso, tan actual, tan ayer, tan hoy, tan mañana, como Jesucristo el Alfa y la Omega, que no va a dejar de llamar porque aparezcan todas las redes sociales, toda la tecnología del mundo. Mira, ahí tenemos un santo digital, San Carlos Acutis. Sí, O sea, es un chico de 15 años que al descubrir Internet se dedicó a crear páginas web de adoración al Santísimo. Y como él, ¿cuántos jóvenes hoy están haciendo esto como vosotros? Como ustedes. Aquí, discúlpenme ustedes, pero yo soy venezolano, colombiano, español, y entonces hago un arroz con mango acá con el vocabulario. Pero lo que te digo es, sigue llamando. Lo que pasa es que es cierto lo que dices al tomar en cuenta, por ejemplo, la nueva tecnología de la información y la comunicación, que, bueno, es ambiciosa. Y tú te planteas, ¿no? Oye, yo quiero ser religiosa, quiero entregar mi vida, pero también quisiera entregar mi vida al mundo de la. Mira, tan lindo también como esto. Tú te sientes llamada a la vocación matrimonial. ujú, Quieres ser esposa sí, y quieres ser madre, seguramente. ¿Sí? seguro, sí. Seguramente. Pero todo a su momento, Sí, ¿eh? todo a su momento. Entonces, pero bueno, y tú dices, oye, yo quisiera ser esposa, madre, ¿eso me va a imposibilitar seguir siendo amiga? No. ¿Eso me imposibilita seguir creciendo como mujer y como ser humano? No debería. Porque si tú me dices, ay, Fra, yo quisiera ser casada, pero siempre cuando hay un pero, a no ser que sea un pero institucional. Por ejemplo, yo que le decía a ustedes ahora subiendo las escaleras acá, a la capilla, yo quisiera tener menos vena periodística, pero yo creo que yo nací siendo periodista, por ejemplo, haciendo esto de los medios, que tanto me gusta. Es cierto que en algún momento, y eso ya te lo contaré también, recuérdamelo, que yo me salí del convento para estudiar periodismo, porque como me enamoré del periodismo, como si me hubiese enamorado de una persona y sigo enamorado del periodismo, solo que ahora maduramente o en el proceso de maduración de vocacional uno entiende que todo se puede, pero no todo al mismo tiempo, y que tengo responsabilidades en el convento que cumplir,
como fraile, como superior de una comunidad, como promotor vocacional también de una determinada provincia de dominicos en España. Pero todo uno dice, bueno, mañana grabo este programa con estos chicos, sí, pasado mañana estoy en un canal de televisión ejerciendo lo que me gusta, no trabajando para eso, pero sí comunicando. Entonces puedo como engranar la profesión con mi vocación y estar ocupado en ello. Yo, como sufrí tanto para decidirme, porque me salí, me hice locutor, voz comercial, en un mundo también donde era muy fácil grabar una cuña de radio y ahora porque hay inteligencia artificial, que no es lo mismo. sí, nunca va a ser lo mismo. Sí, pero a mí me encerraba en una cabina y me decían, tienes que grabar 9 cuñas para determinada emisora. Y entonces pon la voz aquí en esta mucho más arriba, en esta te queremos más romántico, aquí más fuerte, aquí arrástrame las vocales. Y ese mundo me encantaba y además te pagaban, por eso es Es maravilloso. maravilloso. Pero cuando llegaba a mi piso, como dicen en España, o a mi apartamento con mi hermana, y veía, por ejemplo, una serie de algún santo, o veía a los frailes o las hermanas por la calle con el hábito, había un dolor inmenso y que yo no lo sabía explicar. Y yo trabajé en un canal de televisión siendo muy joven, de corresponsal, trabajé 4 años y cubrí sucesos, fui narrador de noticias. Luego volví al convento y luego pedí un permiso en el 2017, un año muy difícil para Venezuela, y trabajé mitad de 2017 y 2018 en un canal internacional de noticias al que quiero profundamente y siempre participo, NTN 24 en Bogotá, que es un canal internacional de un canal nacional de la misma línea, se llama RCN. Y entonces allí pude hacer amigos, pude conocer periodistas que todavía hoy siguen vigentes en pantalla en el ramo internacional de análisis político y todo. Y entonces yo quedé allí como analista prácticamente, o cuando hay alguna intervención del Papa en el conclave les ayudé mucho y eso me gustaba. Y pude ir entendiendo que el Señor no se deja ganar en generosidad y te dice, yo te quiero para mí, pero también quiero que crezcas como ser humano. Y eso es muy bonito ir descubriéndolo, pero para eso se necesita aceptar el proceso. Claro, porque me imagino que dentro de este proceso de elección entre la vocación, que por lo que me cuentas desde niño Mm, siempre habías querido como, yo quiero ser como, porque, a ver, yo de niño decía, ay, yo quiero ser como veterinaria, y luego tú creces y luego ya es otra cosa, ¿cierto? Pero veo que tú ¿y estudiaste? estudié comunicación ¿En social dónde? también, en Ocaña Norte de Santander. Anda. Sí, sí, sí. Sí, y ahí estuve. Entonces, claro, yo fue todo totalmente diferente a lo que pensé de niña, pero mira que como que Dios ha escogido tu corazón desde tu infancia y bueno, ha sido como, bueno, aquí estoy, pero también quiero ser periodista. Creo que no, o sea, omitiría la pregunta, que creo que es evidente que también es tu pasión, porque se te nota la forma en la que hablas, pero, ¿qué pasó ahí como en ese proceso? ¿Hubo alguien que también te decía, ya, o sea, si ya está, ya pediste permiso, estás por fuera Quédate y aquí. ya, quédate aquí? Aquí también le puede servir a Dios. Pero yo tuve una jefa venezolana que luego somos muy amigos, que me agarró un día en su oficina, Irania, y me dice, mira, Marquitos, porque a mí por allá todo el mundo me dice Marquitos, tanto en Venezuela como en Colombia. Me dice, mira, has llegado, porque, bueno, yo llegué al canal en una situación bastante fuerte, además, no es porque tú seas dama con tu Sí, sí, respeto, ¿no? sí, Pero tranquilo. yo tenía en la mañana, a veces podía tener al mismo tiempo, imagínate esto, y ahí me van a entender todo y se van a llevar la mano a la cabeza. A veces voy a tener 4 o 5 jefas. Mm, Y había mañanas en las que yo era el único chico, o sea, por momentos. Y entonces, ya sabéis, ¿no? Ya sabes cómo es. Entonces, mientras que una se pintaba los labios, la otra claro. apurada poniéndose el taco. Y yo ahí escribiendo, entonces yo les mostraba, a nadie les gustaba, pero a la otra sí le gustaba lo que yo escribía, cosas así, ¿no? Pero ella me dijo, ella y varios, que además tuve jefes que no son católicos, pero eran cristianos. Y eso nos ayudó muchísimo. Yo después llevaba la guitarra, cantábamos cumpleaños y les proponía hacer oración. Y me valía de que los jefes, que los que tenían, por ejemplo, autoridad, como ya es, que creen que son practicantes de otras iglesias, pues, Marquitos, tócanos algo, cántanos algo, y a veces hacíamos oración. Y eso bajó mucho los niveles también de a veces porque Mm, trabajar en un canal de televisión internacional, que sale en vivo, que tiene la de abril, que no sé qué. Yo tengo una amiga también que se llama Keila, que de vez en cuando hablo con ella, o Tabitha, que se ríen y entonces comienzan a decir,
cierra los ojos y transpórtate 7 años atrás, escaleras, aquí está José, que sabe que el canal son escaleras arriba, escaleras abajo, y te ve a la hora de salir el noticiero, que todo el mundo corre con las hojas, la impresora como que huele tu miedo, entonces no quiere imprimir, no me sirve mi código, es una locura. Pero siempre he estado como en el mundo de la adrenalina full, porque también he trabajado en restaurantes, como no soy chef profesional, pero ya sabes que estuve en un programa de televisión que se maneja mucho el tiempo y hay que servir y hay que emplatar y eso es, pero me gusta mucho la adrenalina. De hecho, hice también artes marciales, me gusta mucho la acción. Y esta mujer me dijo, esta amiga, que aprecio muchísimo, eh, yo no sé si con hábito o sin hábito, pero tú eres un hombre de Dios. Y eso me llevó a pensar, ¿no? De hecho, mira, una vez mi superior de aquel entonces me presionó tanto si yo iba a regresar que me dijo, tiene hasta hoy, y yo me enojé tanto que hice una carta, taca, 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 y si quiere me dan la expulsión, si quiere, bueno, eso no se llama expulsión porque expulsión es otra cosa. Bueno, como una especie de dimisión no sería. Nosotros se llama la dispensa de los votos, ¿no? Ya. Porque ya yo era de votos solemnes hace tiempo. Y entonces yo le dije, padre, mire, de verdad me enojé porque no me preguntan ni cómo estoy, ni cómo está mi columna, pues yo, ni cómo está mi relación con este bendito gobierno y cosas así y tal, y me enojé. Y al día siguiente tenía una cita médica en Bogotá y estaba esperando ahí que me llamaran por la pantallita. Cuando me llega, pum, un correo. Padre Bonifacio Solís, que en paz descanse, porque fue el que me trajo después. Mira cómo son las cosas, que me trajo a España. Entonces me dice, yo dije, ¿será que lo abro o no lo abro? Porque ese fue el día que Irania me dijo, porque me encontró llorando en mi sitio ahí, escribiendo una noticia y restregando, yo estaba llorando porque había enviado la carta, entonces tenía miedo, arrepentimiento de haber enviado la carta, enojo Ah, conmigo mismo por haber enviado la carta, pero al mismo tiempo era lo que se merecía el padre, ya sabes, ¿no? Una cosa sí, ahí, el angelito bueno, el angelito malo. Entonces me llevó a su oficina y yo lloré mucho y después ya entregué la guardia y me fui, pasé una muy mala tarde pensando en eso. Y luego al día siguiente, pum, llega en el móvil y yo decía, ¿será que abro? O no abro, que sí abro y me llaman. Yo dije, voy a abrir. Y fue una carta tan bonita, porque me dijo que, bueno, que yo tenía razón, que me disculpara, que era verdad, pero que supiera que me querían mucho en la orden, y entonces que estaban los frailes preocupados preguntando por mí, si regresaba, que ya se me había vencido el tiempo y esto y aquello, y pim, pum, pam, sí, y regresé. Y regresé y me dijo, se vuelve a la orden con las condiciones, y una de las condiciones es que va cambiado. Y yo envalentonado, por eso hay que contar siempre con la gracia y no con tu valentía estoica. sí. eh, no puede haber pero para dónde lo voy a cambiar. Y yo dije, no, no hay pero, así todo valiente. Y entonces me dijo, va para España. Y lo primero que le dije fue, padre, pero, y después que no había pero. Y aquí estoy, después de hace 6 años va a ser ahora. O sea que gracias a ese correo podemos decir que por eso es que estás aquí en España, ¿no? Sí, Como ese salto cuántico. sí, sí, pero bueno, después vi casi un año en Caracas mientras que arreglaba los trámites y todo, pero fue muy difícil. Sí, Cuando ese avión iba a despegar, la despedida con mis amigos de Venezuela, de Colombia, mi madre, las dominicas y todo fue. Pero luego Dios se mostró también muy misericordioso y generoso ahí en el avión. Ahí conocí ahora la que me dice mi ángel, porque fue una abuelita que me adoptó. Se sí. perdió y entonces me la sentaron al lado y cuando me vio un crucifijo que yo a veces cargaba de madera, me dijo, ay, ¿usted es creyente? Y el avión iba a despegar. Y yo le dije, sí, pues yo no sé si a usted le molestará, pero yo voy a rezar el rosario. Y como, entonces me hace así, yo iba llorando mucho y entonces me dice, no llore, mire, la Virgen está aquí y le voy a pedir que lo cuide. Y Ay, cuando yo le dije que era fraile, no. cuando la fueron a cambiar de puesto, dijo, sí, pero yo me llevo a mi nieto. Y entonces yo me fui con ella. Y bueno, y hoy día todavía tenemos comunicación. Es venezolana, pero ahorita está con una hija de ella en Bogotá. Ah, mira Mm. qué bonito. Padre Fray, cuéntanos alguna historia que hayas vivido en temas espiritualmente hablando, ahora que ya eres Fray, no sé, algo que hayas vivido, que hayas experimentado y dices, aquí está, aquí ha estado la gracia de Dios. No sé, algo imposible, alguna familia, algún chico, alguna persona, no sé, alguien que haya llegado con alguna urgencia de algo y haya sentido Ya. Bueno, un... pues si tienes 24 horas para este podcast, mira, ¿sabes qué pasa? Que yo todos los días, no me lo vas a creer, pero yo todos los días le pido mucho a Dios que me dé la gracia, porque eso es una gracia, de poder sentirlo, de poder experimentar que
en ese momento estuvo él. O sea, que si no lo noto en el momento, es lo que le pido también, que antes de acostarme, antes de quedarme dormido, mi corazón y mi mente se conecten de tal manera que yo pueda sentir que ahí estuvo él en ese momento. Que está siempre, pero que me lo haga saber. Yo creo que, mira, en estos 6 años, yo no quería ir a Ávila. Yo quería quedarme ya en Madrid, porque yo llegué a un convento nuestro que está en el barrio Salamanca, en la calle Conde Peñalver, un barrio bastante, como Pijo. dicen en Colombia, estrato 18. Pero más que porque era porque queda cerca del centro, va mucha gente a misa allí, y porque se desmontó todo lo que me decían desde Venezuela y Colombia, no aceptes ir allá. Los dominicos en Colombia me decían, transfíliate de provincia, los de Venezuela me decían, no le hagas caso al provincial, yo puedo hablar con él. Allá en Colombia, allá en España nadie cree, allá no vas a tocar la guitarra, la fe. Entonces yo dije un día, yo no voy a escuchar a más nadie, Sí. voy a escuchar la voz del Señor. Y entonces haciendo unas arepas, porque yo los fines de semana cocinaba ahí en el convento y entre semana a veces también para los frailes y tal, me puse a hacer oración y yo dije, me voy, me voy, me voy y me voy. Y cuando llegué aquí, que fue enero del 2020, por eso te digo, el 22 de enero, cumplo 6 años, em, yo como a las 3 semanas le dije al provincial, a ese que habló conmigo en Venezuela, había sido un año y tanto, yo le dije, padre, yo creo que ya usted no me va a ¿por qué no me asigna? Porque a nosotros nos tienen que asignar a un convento, Ya. ¿no? ¿Por qué no me asigna ahí a un convento? Entonces me dijo, sí, ya, pasa mañana cuando regrese, porque voy a una parte, tenía que viajar y tal, cuando regrese le asigno. Y cuál sería mi sorpresa que me asignó a Ávila, ¿no? Bueno, yo me fui a llevar las maletas y todavía tenía que venir aquí por unas cuestiones de documentación. Pero claro, yo llego a Ávila, un convento de hace 500 y pico de años que fundó casi, que lo hizo la reina Isabel, la Mm. católica. Casi que un poco años antes que el descubrimiento de América, imagínate tú, Mm. que se llama Real Monasterio de Santo Tomás. Tiene 3 claustros inmensos, con una arquitectura y una riqueza, porque ahí están unos museos que son casi que los únicos museos de arte sacro y arte cultural de Asia, entre esos China, Japón, Myanmar, Birmania, todo eso, ¿no? Eh, y están los frailes muy mayores y enfermitos de la provincia allí. Mm. Y entonces, claro, yo retrocedí cuando veo 20 frailes. Algunos habían vivido conmigo o yo con ellos en Venezuela. Uno que había sido mi maestro de estudiantes hace 28 años, cuando yo regresé del noviciado de Colombia, que ya le habían cortado la piernita porque tenía Ay, azúcar. Entonces, claro, eso fue un choque. Yo me regresé y yo le dije, padre, pero usted está seguro que yo vengo para acá? Porque me acuerdo tanto, mira, que eso fue el 28 de febrero. Y me dijo, sí, y ya tienes que estar allá. Y yo le dije, bueno, pues tal, ya yo estoy aquí, no sé qué, traigo la maleta, me vengo mañana y tal. Yo llegué el 1 de marzo a Ávila y bueno, yo dije, en nombre de Dios. El 3 me llevó un padre que había vivido conmigo en el mismo convento en San Cristóbal, en el estado Táchira, en Venezuela, me llevó a conocer la casa de Santa Teresa de Jesús, donde nació y tal. Yo estaba sorprendidísimo, ¿no? A mí la verdad que Santa Teresa nunca me había llamado mucho la atención, como sí. una santa más. Y habían pasado la serie en televisión española, me acuerdo yo hacía como 20 años en Venezuela, yo no le había Sí. prestado mucha atención para verlo en blanco y negro y no sé qué, yo dije, ay, no la veo, soy sincero y dije así, Sí. yo creo que esto no me llama mucho la atención, ¿no? Pero cuando yo comencé a descubrir cosas que yo decía, esto fue un capítulo más o menos que yo vi, fue aquí. Se acerca el prior de los carmelitas de esa comunidad, me toca el hombro y me dice, cuidado, porque esa es encantadora de almas para sacerdotes. Y yo le dije, yo como no voy a ser sacerdote, porque yo tenía años siendo fraile, Ya. hermano. Cuando ustedes llegaron al convento, en la puerta, en la recepción, hay un fraile, él no es sacerdote, él es hermano. Ah, Usa el hermano. mismo hábito, tiene los mismos derechos y deberes de la comunidad, pero no es sacerdote. Y yo quería ser hermano, como San Martín de Porres, en Perú. Y entonces yo dije, yo que no me voy a ordenar. Y dice, ¿qué dices tú? Y yo dije, pues, ¿y quién me va? Yo dije, hasta para entre mí un poquito soberbio, ¿eh? A mí me Sí, gusta sí, mucho sí. hablar de mis espacios de soberbia y prepotencia, porque yo no soy un santo y todos vamos camino hacia allá, pero no crean ustedes que es que llevo un hábito y soy perfecto. Entonces yo dije por dentro, ¿qué vas a ver de mi vida? Si yo llevo tantos años que no me quiero ordenar, va a venir él a decirme de Santa Teresa. Plum, plum, plan, y tal. Fue 4 o 5 de marzo. A los días se desata esta pandemia. Mm. Ávila es hermosa y los parajes que tiene, la construcción medieval que tiene es sencillamente espectacular. Quienes no hayan ido tienen que ir a Ávila.
y comienzo como al segundo día a pensar en la serie, pero tú sabes que estos aparatos nos escuchan, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, yo abro en mi ordenador, mi computador, y yo dije, ahora que hago yo todos los proyectos que yo tenía para hacer en la promoción, no los voy a poder hacer ahora. Y con esto, y claro, teníamos tanto miedo, recuerda, cuando Claro. el COVID, ¿Qué todo va el a mundo pasar? encerrado, bueno, ¿cómo sería el miedo que yo, como como al quinto día, yo abrí la ventana de mi habitación y hice así? Y yo dije, madre mía, dígame si ese virus está. Y cerré rápido, ¿no? Y yo sentía que yo iba a contagiar. Yo no le quería ni hablar a los frailes, porque yo decía, yo siento que voy a contagiar. Además que los cuidábamos mucho porque eran muy viejitos. Claro, Y entonces ahí sí puedo sentir yo, mira, ahí pude sentir ahora la pregunta que, ¿por qué? Porque yo decía, donde yo me hubiese quedado, en el convento donde yo quería, claro. ahí se murieron casi 5 frailes, 4 o 5, Mm, porque ese convento es muy encerrado, está en plena Salamanca, del sí, barrio sí, Salamanca. Aquí en este convento murieron 4 también de COVID. ya. Allá no murió ninguno, yendo a la Ah, enfermería ahí. mira. Dicen que al lado del enfermo come el alentado, entonces como ellos tienen sus enfermeros y todo de cuidado, pues nos cuidaban a todos. A Así todos. yo tuviera 40 y pico de años, también me cuidaba, ¿eh? Y entonces yo decía, pero además era una cosa, mira, en donde yo me quería quedar, caminaban dentro, que no podíamos salir. Tú abres una ventana en ese convento en Salamanca y es cemento para acá y cemento para allá, porque son edificios por Claro, todas partes y el ruido de los carros. En Ávila, los pajaritos cantando. Frente a mi habitación hay un árbol pino inmenso, un almendro ahí debajo. Y entonces las montañas, hay 3 claustros y el terreno es inmenso. Entonces imagínate tú, yo dije, mira, el que obedece no se equivoca. qué Y bonito. luego otra gracia, que yo caí de rodillas porque yo abro y en YouTube está, no me lo vas a creer, por eso te digo que esto nos escucha. Serie de Santa Teresa de Jesús. Dime tú si eso no. Abriendo YouTube, porque yo dije, no tenía Netflix, nada, tenía nada de estas cosas. Yo Claro. dije, voy a buscar una película de algo en YouTube, y abro YouTube, pero apenas abrí el computador, me meto página de YouTube y aparece. Entonces yo dije, mira, pero esta serie precisamente conocí en estos días la casa de... Es impresionante, Qué protagonizada bonito. por Concha Velasco, una gran actriz española. Yo dije, madre mía. Y ahí también. Y bueno, todo lo que tuvo que ver con mi ordenación. Mi familia no pudo estar, mis amigos más allegados, las hermanas que íbamos y adoro, tanto venezolanas como colombianas tampoco, mis amigos del bachillerato de la universidad tampoco. O sea, yo me Ya, ordené diácono con el obispo que casi se muere en Ávila, otro fraile, 2 monjas carmelitas cantándonos y 3 frailes viejitos ya. en una iglesia fría porque fue en invierno. Y luego sacerdote, sí fue más gente, todo el mundo con máscara ahí desde lejito, el aforo y no sé qué más, pero no era nada de lo que yo pensaba. Pues yo he sido, como te digo, bastante extrovertida, entonces soy fácil de hacer amigos y de ser gente y el Señor me ha premiado, no con dinero, pero sí con amigos, que yo creo que es el tesoro, la amistad más grande después de la familia. Y con Sí, gente muy buena a mi alrededor, muy buena que yo me quito el sombrero. Y entonces que no estuviesen ellos, para mí fue muy duro. Pero pude sentir la gracia del Señor que me decía, mira, yo te voy a ordenar sacerdote no para 1 hora y media, sino para la eternidad. qué bonito, padre. Padre, ¿cuál ha sido esa experiencia que te ha marcado, que ha sido muy difícil para ti, que te ha marcado y que hoy puedes ver con otros ojos? El hecho de ser sacerdote, de saber que que en mí hay tanta miseria. Leí algo de San Agustín, que es un hombre espectacular, que decía, tarde te conocí, tarde te amé, oh criatura tan antigua y tan nueva, tú tan dentro de mí, yo buscándote fuera, ¿no? Sí, En Ciudad de Dios, pero San Agustín dice algo así, yo con mis miserias para que tú me muestres tu misericordia. Entonces, yo sigo siendo un hombre con muchas miserias dentro de mí, pero que por encima de eso, como dice San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabunda la la gracia. gracia. Y eso me ha cambiado muchas cosas o sea, yo nunca, mira, desde que estudiaba en Bogotá la teología siendo un fraile joven, me acuerdo que tenía un profesor jesuita de liturgia muy conocido en Bogotá, porque era un hombre también de mucha televisión y tal, padre de apellido Bernal, creo, me acuerdo. Eran 2 hermanos jesuitas. Y él decía, ¿dónde está el dominico que habla como un locutor? Ven acá. Yo no podía ni levantar las manos frente al altar. No me sentía. Porque sabes otra cosa, que las hermanas
marcan mucho tu vocación. claro. Entonces, mi vocación viene de ver unas mujeres con hábitos tocando guitarra en colegios y tal, y esa era mi vida religiosa. Yo no tengo esa vocación de llamada, como le pasa, por ejemplo, a una amiga mía que ella ingresó a la congregación de dominicas por los frailes. Entonces ella a veces me dice, Marquitos, ojalá que la vida nos diera la oportunidad un día de cambiar por un día los roles y Los que yo, roles. ella le fascina estar entre los frailes Sí. y a mí me fascina estar entre las hermanas. Entonces ella dice, es que la vocación de ella decía que ella nunca había visto una religiosa en su vida, siendo de Caracas, ¿eh? Mm, De un barrio en Caracas, pero conociera a los frailes. Entonces su vocación es de fraile. qué Mm. bonito. ¿Qué siente Fray, Marcos, que aún le falta por cumplir? ¿Qué sientes que Bueno, mira, todos los días siento que me falta mucho por alcanzar la cohesión de vida que yo quiero. Ya, si hay algo que nos hace, que nos hace más allá de ser meros creyentes a todos, eso no solamente porque yo sea sacerdote, a todos, es que seamos signos creíbles. Alcanzar la coherencia con lo que tú piensas, dices y llegues a hacer, eso es bastante cuesta arriba. Aunque la gente diga que no, es bastante cuesta arriba. sí, Con sí, cualquier detalle. Mira, ahora que estamos comenzando el año, todo el mundo, ¿cuál es la primera? Lo primero que uno dice, este año sí me voy a meter al gimnasio. Este año sí sí, hago dieta. Lo piensas. Y puede ser que un día experimentes y entonces tomas más o menos una acción, pero que hay una voluntad de todos los días es muy difícil. Y ahí es donde hay una vida cohesionada. Por eso yo admiro mucho a la gente, la admiro y es lo que siento siempre que me hace falta, es un día de cohesión de vida. Un día que yo diga, mañana si me levanto bien temprano, bueno, yo me levanto temprano, pero que uno diga, me pongo una ducha con agua fría, que intento hacerlo siempre 5:30, 6 de la mañana, boom, a la ducha con agua fría. Pero luego entonces yo a veces digo, a mí mismo yo me pregunto, ¿será que yo tengo TH? Porque es que yo soy fácil yo puedo estar de barriendo toda la habitación y digo, "Ay, no le mandé un mensaje a José. Hola José, ¿qué tal? Dios te bendiga, no te mandé mensaje, me tocan la puerta, me dicen, Fray, que si vas a confesar, claro, ya va. Y cuando vengo a ver a las 9 de la noche, tengo a la pobre escoba que se ha quedado parada barriendo. ¿No? ¿Me entiendes? Y sí, por eso te digo en detalle. Imagínate en detalles espirituales, que tú ya. dices, oye, yo debería hacer más oración, por ejemplo. Yo debería dedicar media hora, un poquito más, a la oración sencillamente comunitaria que tengo con los frailes, a irme a la capilla en la soledad y después debería terminar de entregar esto, y después debería. Entonces, todo eso lo vas pensando y suena muy bonito. Por eso te digo, más cohesión de vida. Qué bonito. Mm. Fray, aparte de lo religioso, cuáles son esas cosas que disfrutas sencillas de la vida, pero que disfrutas profundamente? Karaoke con mis Sí, amigos, sí. Mira, a ver, tenemos una casa que se llaman de mis buenos amigos de esa familia que se convierten como en tu familia, son sí, venezolanos y hay algunos amigos colombianos y eso. Entonces vamos un grupo de amigos. Ella se llama Rosa y él se llama Fernando, pero le decimos Nando. Yo lo bauticé Agencia de Festejos Rosnan. Rosa y Nando. Y va gente muy reconocida del mundo de la televisión de Venezuela que canta y tal, y que ahora aquí en España son unos más. Pero bueno, yo como cocino, disfruto mucho cocinar, cocinar lo sí, disfruto mucho, con placer, que tú me digas, ay, ¿quién se comería? Un sancocho. Y yo se lo hago. Y entonces, oye, tal día tenemos un karaoke. O me han invitado así grupos de amigos que, Fray, ¿quiere venir a...? Y como yo canté boleros y rancheras, entonces a mí me gusta mucho, lo disfruto. Luego disfruto, aunque no parezca, pero disfruto mucho entrenar. sí, Entrenar, antes lo disfrutaba más porque, bueno, no tenía tantos diagnósticos médicos como las hernias, la artrosis y todo esto. Pero ahora procuro entrenar precisamente ya no porque aparezco en pantalla en televisión, sino porque de por sí que me ha gustado, pero también es por disciplina deportiva. Y disfruto muchísimo, muchísimo predicar. sí. Oh, lo disfruto que me inviten a alguna conferencia y todo. Se me da bien hablar, creo yo. Hay que Muchísimo. darme 4 golpes para que hable y después hay que darme 10 para que me calle, pero me digo, Para ti, bueno, de toda tu historia, sea personal o religiosa en tu vocación, ¿qué ha sido lo que más te ha marcado? Aparte de lo que ya has contado, ¿y cuál ha sido lo que más te ha tocado decir, o sea, sobrevivir, aguantar? el voto de pobreza. Y
donde también he podido experimentar que Dios no se deja ganar en generosidad, pero soy humano. Y entonces, ¿por qué soy ambicioso? No. ¿O porque quiero acumular dinero? No, no me importa. Eh, pero, por ejemplo, entregar facturas. Ahora estoy organizando facturas. Que me compré un par de zapatos, padre, me compré un par de zapatos. Entonces, ok, yo te puedo decir, oye, vamos y nos tomamos un café, pero uno dice, madre mía, es que me dan 100 euros mensual y yo ayudo a tal, o yo envío para tal parte y con 100 euros mensual y tal. Eso me ha costado. Sin embargo, yo hablo de eso, pero un poco más extenso en las charlas de vocación, profesión y ocupación. Que mira, te lo digo con conocimiento de causa. Mientras que tú lo dejas ir y se lo entregas al Señor, es que es una cosa asombrosa. Yo ahí he podido experimentar. Me cuesta mucho, mucho, por ejemplo, me costaba mucho más antes. Ahora, a medida que uno va creciendo, se va dando cuenta no estar con mi familia. Hay días de venezolanitis, Sí, ¿sí? Hay días en que uno dice, oye, te conformas con las fotos o con los vídeos que te envían tus sobrinas pequeñas y sí, de tío, fue mi primera comunión, fue el bautizo de tal primita y nos reunimos todos. Y yo tengo un grupo desde primaria y bachillerato, somos muy unidos. Pero claro, ya tú sabes que con todo esto que está pasando en Venezuela, con el exilio, muchos ya no están en Venezuela o no están en el sí. pueblo, pero nos mantenemos y a veces da bastante nostalgia no poder estar. Pero Ya. bueno, si no se está, por lo menos se es. Y es una de las cosas positivas que nos dan estas vías de la tecnología que te ven. Pero bueno, somos Pues hijos de la caricia y sí. Siempre a veces nos hace falta como ese sí, porque abrazo, además el yo soy bastante compartir. afectivo. Sí, Entonces, sí, por ejemplo, la gente, vivimos en una sociedad tan sexoerotizada, la gente cuando tú le mencionas el voto de castidad solamente se quedan con lo que tienes en el medio de las piernas y eso a ti no te define por completo. totalmente. Es parte de tu todo, pero no es tu todo. Entonces, mira, el voto de castidad yo discuto mucho a veces hasta con los frailes y todo, que cuesta más por la parte sexogenital, lo normal, biológicamente hablando, pero por la parte afectiva sí, porque somos seres sexuados. Entonces, Claro, hay días en los que hay mucha soledad, aún estando en una comunidad de puros hombres y todo. Y no me refiero a tener que acostarme con una chica o con un chico, eso va más allá. La caricia, por eso yo le digo a las parejas, a los matrimonios, yo les digo, mira, las caricias después de haber tenido el acto sexogenital, que en las parejas debe ser hacer el amor, las caricias deberían ser patrimonio de la humanidad. sí, Porque como hemos entrado en el activismo puro y duro, y las parejas también, chucu, chucu, cha, 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 espalda con espalda, y se va todo el mundo corriendo, eso deteriora mucho la relación. Y ya sí, no hablo solo de la pareja como tal, hablo de la familia como tal, porque a veces no nos da tiempo ni siquiera de acariciar al hijo, de acariciar a la novia, de decir, oye, qué guapa estás hoy, qué lindo estás hoy, mira las mechitas que me hice, sobre todo las mujeres que son, te los pido a los varones, sean detallistas. A veces tú te pones las pestañas y este hombre no te dice nada y tú ahí pestañeando y la pobre mujer es pestañeando, pero los hombres y ella les pregunta, generalmente las mujeres, ¿no me ves nada nuevo? Y los hombres la miran de arriba abajo, lo más cruel que le puedes decir, las medias, ¿será? No, la mujer pestañeando. Lo digo en son de broma, pero sí, sí, suele sí, pasar. sí. Bueno, a mí me cuesta mucho también esa parte porque los frailes somos muy, sobre todo el sudamericano, nosotros somos más tiernos, más de hablar bonito, más. Llegas aquí y te encuentras con 13 hombres ya mayores que han tenido y que son maravillosos, pero que no te van a decir nunca te quiero mucho. Mira que un fraile de 70 años, español, rudo y duro, te diga, anda, que te quiero mucho. Se baja Cristo de la cruz. Entonces, eso me cuesta, eso me ha costado mucho, pero he entendido que tienen otra manera de decir te quiero De mucho. Hay decir te muchas quiero, formas de decirle a la gente te quiero te mucho. quiero, es Una de esas es verdad. cocinar rico. Bueno, esperaré, a ver, Tenemos un compromiso, ¿eh? sí, un compromiso para probar, yo sí quiero probar esas manos tan preciosas que Dios te ha dado. Y bueno, nada, Fray, dejemos un mensaje final a las personas que hoy te vieron, que has contado un poquito de tu historia y que crees que, no sé, que va a ser un mensaje de vida para ellos. Bueno, yo lo primero que digo que esto seguramente se va a ver en muchas partes, ojalá y que haya llegado una palabra que les haya gustado, pero que no se queden con el frailecito bonito o la presentadora que tan tierna, sino que también haya un resonar en el corazón, que mi historia se parezca a la tuya. Yo generalmente predico en la homilía con un ejemplo para que la gente que me está escuchando diga, se pellizque y diga, "Puf, esto es lo que está contando el padre, se parece a mí".
O se parece a algo que viví, o se parece a algo de lo que está viviendo mi esposa, o se parece a algo de lo que está viviendo mi vecino. Eso por una parte. Segundo, que lo que escriban, si no llego a responder, bueno, generalmente en YouTube, a veces no reviso, en las redes sociales procuro siempre responder. La gente a veces me dice, Fray, yo soy la que le escribí y te respondí. Sí, ok. Porque, hombre, me da mucho dolor, no, bueno, al principio era una locura, pero yo respondía hasta las Sí. reacciones. O sea, me ponía un corazoncito y yo le respondía un dedito, una cosa así. Y luego que nos tengan mucha paciencia porque también somos humanos. Y me encanta eso de, te cuento mi historia, Tenemos una historia. tenemos una historia, porque todos tenemos una historia. Y a propósito de esa historia, en la historia de la salvación de ese pueblo esclavo, que puede ser tu misma historia, el pueblo de Israel, puede ser esa misma historia, en micro en tu vida. Así que no dejen de consultar su historia de Dios en sus vidas. A mí me parece interesante cuando una persona te dice, Fray, ¿quiere que le cuente cómo me parece súper interesante? Cuéntalo. Escriban a esto, cuéntanos tu historia, Mm. tenemos una historia, todos tenemos una historia. Y la historia del Señor se resume en lo que acabamos de vivir. Un Dios que se ha encarnado y que se empeña en buscarte y en encontrarte. En otras religiones, mientras que el ser humano está afanado, obstinado por encontrar y descubrir a Dios, que no lo van a hacer, en la nuestra es Dios el que se abaja o se baja, como decían los teólogos, se abaja hasta tu realidad, se hace uno más para decir, este soy yo, y me he encarnado por y para ti. Tanto, tanto amó Dios al mundo, que se entregó, hecho hombre, por ti y por mí en la cruz. Pero no solamente se quedó allí, sino tenemos una historia de resurrección, y es lo que Dios quiere lograr en tu vida. Así que como dicen las lecturas de estos días, levántate, levántate José, levántate Israel, y hoy te llama por tu nombre y te dice, levántate porque tú también y yo tenemos una historia que contar. Dios les bendiga y gracias. Muchas gracias, Padre. Gracias. Muchísimas gracias por acompañarme en un capítulo más de Tenemos una historia. Espero que les encante. Por favor, suscríbanse, denle like, compartan y por favor sigan las redes de nuestros invitados que se las voy a dejar aquí abajo. Todos tenemos una historia que nos movió, un sueño que nos marcó y una experiencia que cambió el rumbo de nuestra vida.